M530 con Nicolás Márcico. Tenés todo lo necesario para un buen comienzo. Muy buen miércoles. Acá estamos, los vamos a estar acompañando hasta las 8 de la mañana en esto que es un buen comienzo. ...20 grados en la ciudad de Buenos Aires. Se esperan 31 grados para el día de hoy, así que salgan fresquitos. Mañana 32 grados. El viernes baja un poquito, para el sábado vuelve la lluvia. Y sí, a partir del domingo vuelve el fresco, 16 grados la mínima, y así vamos a estar aparentemente todo el verano, entre los 30 grados y los 16, así que amplitud térmica para esta ciudad. Voy a saludar al equipo que me va a estar acompañando hasta las 8 de la mañana en la operación técnica Silvio Soler, en la producción y la coordinación Gary Castro, y en la producción periodística el gran Juan Pablo Fierro, que están allá del otro lado del vidrio. Todos levantan la mano y saludan. Un gran equipo el que está todas las mañanas acá. Streaming, Leandro Deza, los ojos más lindos de esta radio. Y en las redes, el número 1 de las redes sociales y del Twitter, el gran Vicente Castro. Le mandamos un beso grande. Y así arrancamos la mañana de este miércoles, acá hasta las 8 con ustedes. Bueno, seguimos acá en un buen comienzo. Trenes. El servicio circula con cronograma especial por trabajos de mantenimiento luego del descalce en Liniers. El tren Mitre circula con cronograma especial por obras y el resto de los trenes circulan de acuerdo a sus frecuencias habituales. La información del tránsito para aquellos que están saliendo ahora de sus casas: Lugones, altura salida Sarmiento, calzada reducida por choque entre auto y camión. Así que quienes anden por esa zona, circulen con tranquilidad y un poquito de paciencia.
Bueno, vamos a adentrarnos en las noticias del día. ¿Qué está pasando en la República Argentina? Que todos los días es una gran caja de Pandora, nos levantamos y parece que arrancamos un nuevo año. Todos los días es un nuevo año político. Bueno, en el día de ayer, la exministra hoy ya de Seguridad, Patricia Bullrich, presentó la Agencia Nacional de Migraciones y aprovechó y utilizó el acto para hacer el traspaso del mando del Ministerio de Seguridad a su sucesora Alejandra Monteoliva. Algo de lo que hizo Patricia Bullrich ayer fue marcar los pasos de la doctrina Bullrich y decirle a su sucesora por dónde tiene que seguir ese ministerio. Bueno, hizo una presentación sobre la agencia y además hizo una defensa, que creo que fue lo más destacado de su discurso, de la narco-senadora Lorena Villaverde. Vamos a escuchar un poquito qué decía Patricia Bullrich ayer en esa presentación. ¿Arrancamos con el audio 1? Estamos presentando un elemento muy importante para la nación, para el país, que es lograr una nueva forma de administrar las migraciones, logrando algo más integral que una dirección de migraciones y avanzar hacia una agencia nacional de migraciones, donde no solamente participen todos los quienes trabajan aquí en migraciones, sino también colaboren todas nuestras provincias con una mirada federal y nacional. Esta mudanza del Ministerio del Interior al Ministerio de Seguridad tiene que ver con un diseño que es práctica en todo el mundo. Bueno, presentaba así la Agencia Nacional de Migraciones. Bueno, ella habla de una mirada federal, pero algo de lo que tiene encargado esta agencia es el control de las fronteras, que articula todo lo que es la policía con inteligencia. ¿Y cuál es la excusa para esto? Digo excusa porque es un cambio que se hace bastante importante y que habría que estarlo siguiendo de cerca, en realidad, a ver qué es lo que produce esa agencia, porque lo que dicen desde el Ministerio de Seguridad y la propia Patricia Bullrich es que esta agencia se crea para combatir amenazas transnacionales y el crimen organizado. Por eso se va a hacer un fuerte hincapié, y ella habla a nivel federal, y un fuerte hincapié en el control de las fronteras y las migraciones. Bueno, habría que estar atento a cuáles son esas amenazas transnacionales de las que habla Patricia Bullrich, conociendo el personaje de Patricia Bullrich, ¿no? Y a quienes ella considera amenazas. Digo, vamos desde los mapuches hasta los manifestantes y los jubilados de todos los miércoles hoy frente al Congreso. Bueno, además hizo una fuerte defensa, como decíamos hace un rato, de la narcosenadora. Vamos a escuchar qué decía Patricia Bullrich en el audio 3 sobre Villaverde. Nosotros partimos de una premisa que es la que siempre ha llevado adelante el Senado, es que y que se ha llevado adelante en todos los casos, es que las personas, para poder ser expulsadas de un cuerpo o para no entrar a un cuerpo, tienen que tener una condena. No es el caso de Villaverde, hay mucho ruido alrededor, pero hay pocas nueces, y esa es la verdad. Y el objetivo es que, si ha sido elegida por el pueblo de la provincia de Río Negro, ha sido ratificada por la legislatura provincial, que ha enviado una carta diciendo que no hay ninguna razón para que no lo esté, no asuma como senadora, no tiene ninguna causa, su certificado de antecedentes la pone en el lugar de los inocentes. En consecuencia, si nosotros lo que hacemos, como muchas veces se ha querido hacer en la Argentina, es juzgar a alguien inocente porque políticamente es de un partido distinto, nos estamos equivocando. Bueno, ¿qué tanto para desandar de lo que acaba de decir Patricia Bullrich? Lo primero que vamos a recordar de este audio es que
Lorena Villaverde fue detenida en 2002 en Estados Unidos con 1 kilo de cocaína. Algo que se manifestaba en el Senado el otro día cuando se hacía la presentación contra esta senadora es quién de todos los senadores y las senadoras que ocupan sus bancas fue detenido en Estados Unidos con 1 kilo de cocaína. Solo Villaverde, quien además tiene comprobada relación con Claudio Ciccarelli, que es nada más y nada menos que el primo de Fred Machado, hoy detenido en Estados Unidos por narcotráfico. Además de las relaciones con Spert, bueno. Entonces no estamos hablando de alguien que tiene un currículum impoluto, como nos dice Patricia Bullrich, sino que, hay bastantes pruebas de su relación con el narcotráfico, y esa es la impugnación que se le hace a Villaverde. No es una impugnación política porque es de un partido opositor, es una impugnación política porque tiene relaciones con el narcotráfico, porque fue desde 2002 hasta la actualidad tiene vínculos con el narcotráfico. Esa es la razón de la impugnación. Y Patricia Bullrich, una de las cosas que comienza a hacer incluso antes de asumir su banca en el Senado, es apuntar claramente contra Jorge Capitanich y Martín Soria, que son quienes llevan adelante estas denuncias y estas impugnaciones. Y otra cosa que me gustaría desandar también de la contradicción de lo que dice Patricia Bullrich es que todos y todas estamos de acuerdo en que perseguir a un opositor simplemente por pensar distinto no es parte de esta democracia. Le recordaría su doctrina Bullrich para perseguir manifestantes y hacerles causas y detenerlos y mantenerlos detenidos más de 30 días. Y le recordaría también la situación de Cristina Fernández de Kirchner hoy, Julio De Vido, etcétera, 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 de todos quienes sí padecen una persecución política y están presos y presas hoy, sobre todo la líder de la oposición hoy, Cristina Fernández de Kirchner, por causas completamente inventadas y sí por pensar distinto al gobierno de turno, que tiene como mayor secuaz al partido judicial de la República Argentina. Bueno, dicho esto, entre otras cosas de las que fue diciendo el oficialismo, y cuando digo oficialismo no es un error, voy a hablar de María Eugenia Vidal, porque siempre sostenemos que tanto la Libertad Avanza como el PRO cogobiernan en esta derecha, ultraderecha que gobierna la República Argentina. María Eugenia Vidal también decía ayer algo que nos deja bastante tela para cortar en el audio número 4. Hizo un esfuerzo, creo, en los últimos meses por dejar de insultar, cosa que me parece bien, porque creo que el insulto y la agresión hoy a la Argentina no le suma nada, y menos viniendo del presidente. Creo que eso estuvo bien. Creo que esa actitud de salir a dialogar y de sumar a Diego, Santilli y buscar trabajar dialogando con todos los gobernadores también es un cambio. Ahora el desafío es que toda esa actitud de acuerdo se transforme en acuerdo real, ¿no? Porque, bueno, al final del día se va a notar el diálogo honesto y sincero si realmente los acuerdos se producen. Bueno, Patricia Bullrich, bueno, más o menos lo mismo, su prima María Eugenia Vidal, celebra que Milei hizo un esfuerzo por dejar de insultar. Bueno, digo, qué baja está la vara, ¿no? para hablar de acuerdos políticos. Digamos que no insultar es una de las normas básicas del respeto en una comunicación. Y ni hablar si estamos hablando de quien lleva adelante y ejerce el más alto cargo de la conducción de un país, como es el presidente de la nación. O sea, no es un mérito que el presidente de la nación haga un esfuerzo por dejar de insultar. No debiera insultar, porque como ya sabemos, desde los insultos de Javier Milei, desde esos insultos de Javier Milei se generan
la violencia política, los discursos de odio, la persecución a quienes él insulta vía redes sociales, que últimamente además de vía redes sociales se va trasladando a los territorios. Digo, recordemos esos insultos de Javier Milei contra la oposición, los insultos de Javier Milei contra los periodistas, los insultos de Javier Milei contra los militantes, contra los sindicalistas, contra... Bueno, hay toda una construcción en esos insultos de Javier Milei que son parte de una política casi comunicacional de Estado. Bueno, ahí María Eugenia Vidal lo que hace es celebrar que él hace el esfuerzo de dejar de insultar. Bueno, y hablando de insultos, y hablando de persecución, y hablando de lo que genera este gobierno nacional, vamos a hablar ahora un poco sobre un fenómeno cultural que también va desencadenado desde los discursos de Javier Milei, que tiene que ver con el ajuste a la cultura, los despidos, el ajuste presupuestario, y para eso vamos a hablar con Maximiliano Lali, que es parte del cuerpo de delegados del Museo Malvinas, que fue, siendo delegado, despedido ilegalmente en octubre de este año. Muy buenos días, Maximiliano. María Quinteros te saluda. ¿Cómo estás, compañera y compañeros? ¿Cómo están? Un gustazo, por favor. Muchísimas gracias por la preocupación. No, muchísimas gracias a vos por estar despierto tan temprano y por acompañarnos en esta mañana. Al pie del cañón de la barricada. Bueno, contanos un poco en este momento cómo está la situación en el Museo Malvinas. Bueno, bien. En el marco de mi despido, que es un despido social, es un intento de amedrentamiento de la planta. Impera en la planta una mecánica social del disciplinamiento a través del miedo, a través de la amenaza de sumariar a compañeros con causas falsas, de amenazar con despidos masivos en diciembre, que se produce la red de la totalidad, o no, de la totalidad de la planta. Hay una mecánica social del disciplinamiento mediante la violencia y el intento de construcción de un estado de excepción en el sector. Yo fui el 15 de octubre de este año, mediante una no renovación compulsiva, arbitraria e ilegal, pasando por encima de los fueros, por los cuales yo me permita representar a los compañeros, simplemente es un síntoma más de un proceso que nosotros entendemos de deterioro de la función histórico-social de nuestra estructura, nacida al calor del 2014, al calor de una política, vamos a llamarla agresiva, de ofensiva, en buen sentido del término, sobre la cuestión Malvinas y sobre el reclamo de los derechos soberanos que tenemos sobre estos territorios usurpados. Lo que está en juego es esto, el lavar, el vaciar de contenido, una función histórica que hoy no sirve más, que hoy está a contrapelo de los intereses generales de la camarilla imperante. En ese sentido, nosotros venimos a pagar los platos rotos de un ajuste en el sector mediante un proceso de desmalvinización, y lo mío es una especie de amedrentamiento ante la planta para poder avanzar tranquilamente. Y vamos a decir que al mes y medio de este hecho encuentran a la parte más activa de la planta en plena actividad de resistencia ante esta locura. Se encuentran los compañeros todos los días que van a trabajar con las pecheras del propio sindicato, distribuyendo volantes, arengando a la comunidad educativa, presentando el conflicto ante los colegios, los centros de jubilados, todos los elementos de la sociedad civil que rutinariamente participan de la experiencia Museo Malvinas, y un museo que vos entras, yo te invito cuando quieras, tenemos una visita guiada especial, lo vas a ver empapelado con afiches manuales y afiches impresos por el gremio, denunciando la situación. Más allá de un arco de solidaridad que ha ido creciendo al calor de este mes y medio, que tiene que ver con actores políticos, sindicales, con los principales dirigentes de nuestro sindicato, con el traslado de la reunión ordinaria de comisión directiva de la otra semana de la seccional capital de nuestro gremio, en el mismo lugar de trabajo. Entonces, bueno, hay un apoyo muy fuerte y nosotros
apostamos a la estrategia del embudo. ¿Cuál es la estrategia del embudo? Bueno, a que esta no normalización de la vida laboral del museo lleve una reflexión a la camarilla dirigente del sector y de la dirección de museos y de la Subsecretaría de Patrimonio en torno a entender que no se puede trabajar agrediendo a un conjunto de trabajadores y persiguiéndolos en sus ideales. El museo tiene las puertas abiertas ahora para el público, ¿no? En esto que contás, que pueden ir a ingresar, ¿cómo podría ser el público en general para ir a brindar el apoyo además e interiorizarse sobre este proceso de malvinización y todo esto que ustedes están haciendo visible en el museo? Sí, exactamente. Nosotros ideamos una estrategia gremial tendiente a recibir a un público que fue más que aliado, más que amigo, digamos, desde la fundación del museo, que nosotros tenemos la relación dialógica, digamos, la charla en torno a la cuestión Malvinas, a la cuestión de derechos humanos, y recibirlos y actualizarlos con esta situación. Nosotros, si bien vamos a intercalarlos con acciones que tengan que ver con el trabajo adegano, que tengan que ver con paros sorpresivos, hemos elegido una situación de visibilización porque nos parece que es la mejor forma de hacer entender y hacer sentir, vamos a decir en los términos, el costo a una gestión en torno a lo que está haciendo, o sea, lograr visibilizar ante nuestra comunidad educativa la problemática que estamos viviendo y organizarnos con la comunidad educativa en torno al reclamo. Y esto ha generado efectos. Hasta ahora nosotros esto lo tenemos acumulado en el reservorio político nuestro, en la pequeña memoria de lucha que tenemos del sector, utilizándolo como método a partir del 2016, cuando sufrimos 12 despidos en la era Macri, y por suerte y al calor de la lucha logramos reincorporar el 100% de los compañeros, ¿no? Y bueno, como decía un intelectual del siglo XIX, la memoria de los muertos oprime como una pesadilla en el cerebro de los vivos, ¿no? Y bueno, nosotros cada vez que necesitamos salir a defender nuestras reivindicaciones en casos extremos, utilizamos los métodos creados al calor de la lucha, ¿no? Pero el público visitante puede venir tranquilamente y ofrecerle a nosotros una visita guiada, y no solamente charlar sobre esta cuestión, sino sobre el relato museológico que todavía sobrevive gracias a la actividad de los educadores y los compañeros del museo. Eso te iba a decir, porque además de toda esta situación, el Museo Malvinas, como todo el sector cultural de la Argentina, está siendo vaciado y está en un proceso de resistencia donde además hay como dos vías: la visibilización del conflicto en particular, pero la visibilización de esa tarea cultural que vienen haciendo los museos y que es tan necesaria para la memoria colectiva de una sociedad, ¿no? Mirá, estaba escuchando, te conté mientras esperaba mi turno, el problema de la violencia, si estaba Vidal, el problema de la violencia como mecánica de disciplinamiento también, un poquito estaban los discursos del gobierno, los exabruptos del gobierno en la construcción de sus discursos. Bueno, más o menos en la Subsecretaría de Cultura, en la cual el Museo Malvinas pertenece, y lo mismo nosotros este año vivimos un ajuste brutal en torno a las instituciones que ejercen una práctica que hoy no cumplen una función para este proyecto. Claro. Hemos tenido cerca de 300 despidos, el Museo Malvinas pertenece a la Junta Interna de la Subsecretaría de Cultura, que tiene un rol extremadamente activo en este conflicto. Es inescindible entender la Junta Interna de lo que sería la punta de lanza de la protesta. Hemos sufrido 300 despidos, un ataque muy fuerte tanto a Alto Perón como al Museo del Traje, el intento de disolución del Museo del Traje. Ahí tenemos al compañero que es el secretario general de la Junta Interna, el compañero Rodríguez A., un militante tanto del gremio como gremial como territorial de la CTA. Entonces, es aberrante lo que estamos viviendo, y está claro que hay un clima de época tendiente a entender a los seres humanos como un eslabón de un proceso productivo que cada vez es menos productivo en este modelo de acumulación, ¿no? Pero bueno, la cultura, el arte, la educación, el conocimiento, la construcción y divulgación del conocimiento son fenómenos que están de más desde esta perspectiva social, ¿no? Tal cual. Bueno, Maximiliano,
te agradecemos muchísimo la comunicación y siempre estamos a disposición para todo lo que ustedes necesiten. Visibilizar, contarnos. Estamos acá, con la Radio de las Madres. Un abrazo grande. Un abrazo, querida. Pasaba Maximiliano Lali, parte del cuerpo de delegados del Museo Malvinas Argentinas, delegado que ha sido despedido ilegalmente en octubre de este año. Lo mejor es tener un buen comienzo. Bueno, 23 grados, bajó un poquito la temperatura, 23 grados en la ciudad de Buenos Aires, nos hizo un favorcito, no se emocionen porque va a ser 32 grados, les digo, 31, 32 el día de mañana, calor, mucho calor, salgan fresquitos, colores claros, botellita de agua, caminen por la vereda de la sombra, que no se enoje Charlie, pero vayamos por la vereda de la sombra, porque va a estar picante, porque no va a estar nublado además. No es que va a ser 31 grados con nubecitas, no, va a ser 31 grados y va a estar el sol muy, muy fuerte. Bueno, hablábamos recién sobre este cambio cultural que está imponiendo el gobierno de Javier Milei. Y me gustaría escuchar un audio más como para rematar lo que hablamos del cambio cultural y me gustaría escuchar a Rodrigo de Loredo, que también se le termina su mandato y también dice algo que es bastante polémico para analizar teniendo en cuenta lo que hemos vivido estos 2 años con el gobierno de Javier Milei y los procesos de ajuste y estos cambios culturales de los que hablábamos recién con el delegado del Museo Malvinas. Se termina mi mandato de 4 años. Siento que fueron como 10. Estoy contento con haberle ayudado al gobierno en reformas necesarias como eliminar las multas laborales, obligar al cumplimiento de días de clases, desregular, reducir burocracia, incentivar inversiones y cambiar el paradigma energético. En especial, haber bancado la dura parada de lograr equilibrios fiscales para bajar la inflación. Claro, no coincidimos en todo. Tuvimos nuestras diferencias en la educación universitaria, en las formas y en el respeto institucional. Pero nunca nos prestamos al juego de la desestabilización. Bueno, nunca nos prestamos al juego de la desestabilización. Está muy contento de haber sido parte del apoyo a la gestión de este gobierno nacional. Y cuando Rodrigo de Loredo habla, claramente habla de no haber desestabilizado a las minorías de esta sociedad, que son quienes están siendo beneficiadas con las políticas económicas, financieras que lleva adelante Javier Milei, con las políticas culturales que lleva adelante Javier Milei, y claramente ese proceso de desestabilización, habría que avisarle a Rodrigo de Loredo, sí fue para los trabajadores y las trabajadoras y sí para la gran mayoría del pueblo argentino, con lo cual su orgullo de haber sido parte de la gestión de este gobierno, esta declaración, además de su rol en el Congreso, nos quedará ajustadito en la memoria, ¿no? Nicolás Márcico repasa el menú completo en AM530. Somos radio. Buscamos la verdad siempre. Y hablábamos recién de la gran mayoría del pueblo argentino que padece los ajustes y el programa económico financiero que lleva adelante este gobierno, y sin duda los trabajadores son la primera línea de estos ajustes y estas políticas. Para hablar de eso y de la marcha que se va a realizar hoy, vamos a hablar ahora con Hugo Cachorro Godoy, que es secretario general de la CTA. ¿Qué tal, Hugo? Buenos días, María Quinteros te saluda. Hola María, muy buenos días, muchas gracias por llamar. No, gracias a vos por
por atendernos. Bueno, hay otra marcha hoy, se lleva adelante hoy. Hoy, luego de haber tenido que recurrir a la justicia para obligar al gobierno a que convoque el Consejo del Salario, se ha visto obligado a hacerlo luego de una presentación realizada por nuestra central y se vuelve a poner en discusión el valor del salario mínimo vital y móvil, que el gobierno ha mantenido congelado en 322.000 pesos desde hace 3 meses, cuando debería haberlo modificado, y pensemos que la canasta de alimentos en la Argentina está alrededor de 600.000 pesos, o sea que apenas si es la mitad de lo que se requiere para comer, y está muy lejos de 1.200.000 pesos, que es lo que se necesita para estar por encima de la línea de la pobreza. El gobierno hace del ajuste sobre el salario de los trabajadores y particularmente sobre el salario mínimo vital y móvil, porque esto impacta en la práctica sobre muchas de las políticas sociales que le quedan a este gobierno, porque impacta fuertemente en aquellos sectores de trabajadores que no tienen paritarias, convenios colectivos de trabajo, y a los que tienen convenios los tira para abajo. Entonces, para nosotros es muy importante en el día de hoy no solamente asistir a la reunión y reclamar que el salario no esté por debajo de la línea de la pobreza, y concretar un plan para que en el marco del funcionamiento del Consejo se pueda materializar, sino también para movilizar, porque evidentemente es la única manera de poder pulsear con presencia en el debate público y en la manifestación pública de los pesares y necesidades y propuestas que tenemos los trabajadores. Se convocó entonces para hoy esta reunión y la expectativa es rediscutir el salario mínimo vital y móvil. Pero ¿cuál pensás que va a ser la respuesta desde el otro lado? Lo que ha hecho el gobierno hasta aquí es, en complicidad con el sector empresarial, evitar que el Consejo del Salario Mínimo funcione, y cuando se ve obligado a hacerlo, termina teniendo una actitud de decidir por decreto, o sea, no atender las demandas de los trabajadores. Por eso es que para nosotros no es que solamente vamos a plantear la voz, sino también la manifestación de los trabajadores en las calles. Y esto lo haremos en unidad con diversas organizaciones de movimientos sociales, porque no olvidemos también que hay una masa muy importante de trabajadores y trabajadoras de la economía popular a quien el gobierno le ha congelado su ingreso en 97.000 pesos y lo ha desenganchado del salario mínimo vital y móvil. Existía una ley en la Argentina que el gobierno derogó por decreto que obligaba a mantener los programas sociales enganchados al salario mínimo vital y móvil, cosa que cuando se moviera el salario se moviera también este programa social que tiene que ver con lo que nosotros llamamos, y se llamó también en la ley que el gobierno derogó, un salario social complementario, para reconocer la condición de trabajadores de aquellos quienes perciben esos programas sociales. Y hoy marchan entonces en unidad, tanto los trabajadores y trabajadoras de la economía popular como los trabajadores formales. Así es. Sí. Así es. Vamos a estar concentrando a partir de las 11 de la mañana a las puertas de la Secretaría de Trabajo, que también es una expresión de respaldo a los trabajadores de esa Secretaría, que son uno de los objetivos afectados
por este programa de ajuste que quiere destruir los organismos del Estado que tiene que ver con las necesidades de los trabajadores. Quieren cerrar las delegaciones en las provincias, quieren de la Secretaría de Trabajo, quieren cerrar los organismos de fiscalización para facilitar la explotación patronal y debilitar aún más la capacidad de lucha de los trabajadores. Hugo, se viene el debate por la reforma laboral y una de las cosas que plantea el gobierno nacional es justamente esta porción de trabajadores y trabajadoras que están en la informalidad, ¿no? Entonces lo que entendemos, digo, ¿no?, que busca hacer es bajar la vara, ¿no? O sea, que todo el mundo esté en una situación de informalidad, pero ante estas características que vos estás contando, ¿no? ¿Dónde están quedando los trabajadores? ¿Cuál es tu reflexión sobre este proceso que se viene de ahora en más con el debate de la reforma? Primero, la flexibilización es una realidad que han impuesto por leyes de distintos gobiernos de igual signo que con De la Rúa, con Menem, con Macri, y por imposición de la práctica laboral de las patronales. Hoy el 55% de la totalidad de trabajadores en la Argentina está precarizado, desocupado o subocupado. El único empleo que crece en la Argentina es el cuentapropismo. Hay que inventarse el trabajo para poder sobrevivir. Sí. El gobierno ha planteado en el decreto 7023 y viene planteando sus distintas autoridades, Schwarzenegger, el ministro de Economía, el secretario de Trabajo Cordero, han planteado que propuestas y planteos que no abordan el problema de la desocupación, de la precarización, sino de debilitar las ya condiciones débiles en sus ingresos y en sus condiciones laborales de los trabajadores formales. Ese 44% que todavía subsiste de empleo formal en la Argentina, que el objetivo del gobierno es terminar con él. O sea, el gobierno dice que quiere generar empleo formal, pero en realidad lo que quiere generar es más precarización e igualar para abajo, que los que todavía tienen un piso de formalidad en sus relaciones laborales, desfondar ese piso. Ese es el proyecto del gobierno y esto es lo que nosotros nos oponemos. Y este proyecto del gobierno, que va a implicar menores salarios, peores condiciones de trabajo, eternización de las condiciones de precarización para los que ya están precarios, tiene como contracara una reforma impositiva que lo que busca es que los patrones, los ricos, paguen menos y los trabajadores, los que menos tenemos, paguemos más impuestos en la Argentina. ¿Cómo se le pone un freno? Es la última que te hago. ¿Cómo se le pone un freno a esta reforma, además de lo que pueda pasar adentro del Congreso de la Nación? En el Congreso de la Nación hay una realidad de una representación institucional donde el gobierno ha alcanzado 1/3 de representación que le permite gobernar por decreto y por vetos a cualquier intento de leyes que puedan oponerse con su política. Por lo tanto, esta representación institucional que ha alcanzado el gobierno, paradojal, porque si uno analiza los resultados electorales, la alianza entre el PRO y la Libertad Avanza perdió 5 millones de votos entre el 2023 y la última elección. Sin embargo, como se ha reducido mucho la participación de la población y han dejado de votar 12 millones de personas, ha obtenido esta ventaja que le otorga una mayor representación institucional. Por lo tanto, la posibilidad de los trabajadores hoy radica fundamentalmente
en su capacidad de organizarse, su capacidad de unirse, su capacidad de movilizarse y de articular acciones con los pequeños y medianos empresarios y con el movimiento cooperativo, que son dos de los sectores sociales interesados, como los trabajadores, en recuperar un mercado interno basado en una justa distribución de la riqueza y en el desarrollo industrial y científico-tecnológico del país. Esta es la tarea que tenemos y por eso es que convocamos a esta movilización y seguiremos articulando medidas para que antes de fin de año las expresiones en este sentido de nuestro pueblo puedan seguirse expresando. Muchísimas gracias, Hugo Cachorro Godoy, clarísimo. Bueno, hoy entonces estaremos acompañando esa marcha. Te agradecemos la comunicación. Muchísimas gracias a ustedes. Un saludo a toda la audiencia. Pasaba Hugo Cachorro Godoy, secretario general de ATE, convocando a la marcha de este miércoles. AM530, 20 años. Se cumplen 20 años de la creación de esta radio, que fue algo muy sacrificado también para las madres para conseguir esta radio. Eve siempre la elogiaba, estábamos muy contentas y queremos que siga siendo nuestra, que no nos la saquen como nos sacaron la universidad. Muchas gracias a todos los que trabajan en la radio, todos buenos compañeros. Un abrazo. Somos Radio. AM530. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada, 12 de octubre 632 en Avellaneda. Sistema Colonial Develado de Jean-Louis Bastey, un libro clave para comprender los pilares centrales del colonialismo en la pluma del que fuera el principal teórico de la Revolución Haitiana, con un estudio preliminar del historiador argentino Juan Martínez Pería. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería Café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. En Lanús trabajamos por una ciudad más segura. Inauguramos la primera base de operaciones de la Fuerza Barrial de Aproximación de la Policía Bonaerense e incorporamos 20 móviles y 240 efectivos policiales. Sumamos 75 nuevos vehículos y 200 agentes de seguridad ciudadana a través del programa Lanús Te Cuida. Además, continuamos con el programa de formación y capacitación permanente para nuestros agentes locales. La ciudad que nos merecemos es una Lanús segura. Lanús Gobierno. En este reino del revés, donde un ladrón es vigilante y otro es juez, hay una radio que nunca se apaga. Prende la radio, prendete. AM530, 20 años. Somos radio, somos comunidad. Lo mejor es tener un buen comienzo. De un tiempo perdido, a esta parte esta noche ha venido un recuerdo encontrado para quedarse conmigo. De un tiempo lejano, a esta parte ha venido esta noche otro recuerdo prohibido, olvidado en el olvido. Sentimentalmente para remediarlo, voy a quedarme contigo para siempre. Pero puede que te encuentre últimamente, entre tanto me confundo con
mente, sentimentalmente nuestro por ahora. Es el nido que el olvido ha destruido. Y si el viento me devuelve a tus orillas, serenamente será dormido, serenamente será dormido. De un tiempo lejano a esta parte ha venido perdido, sin tocarme la puerta, recuerdo entrometido. De un tiempo olvidado ha venido un recuerdo mojado, de una tarde de lluvia, de tu pelo enredado. Como siempre que se cambian los papeles, voy a quedarme dormido en tu cintura. Y si me despierta el día presumido, déjame quedarme un poco en las alturas. ¿Para qué contar el tiempo que nos queda? ¿Para qué contar el tiempo que se ha ido? Si vivir es un regalo y un presente, mitad despierto, mitad dormido, mitad abierto, mitad dormido. Solo sé que no sé nada de tu vida, solo me colgué una vez en el pasado. Presenté mis credenciales a tu risa y me clavaste una lanza en el costado. Creo que no te dejé jugar con fuego, solo nos dijimos cosas al oído. Y si un día te encontraré una mañana, será posible, será dormido, será posible, será dormido. Para no olvidarlos, Rodríguez, temazo, hermoso tema de una gran banda. Les voy a contar una historia. Resulta que hay un caso judicial sobre una causa de una fotocopia de unos cuadernos que se quemaron, pero que después aparecieron, que eran 8, pero que en realidad hay 6, y que la prueba de esas fotocopias se la encontró un periodista de casualidad, un periodista de la Corporación Económica de casualidad, iba corriendo y se encontró con la prueba y hizo la denuncia y la tomaron 2 fiscales, partes del corrompido Poder Judicial llamado hoy Partido Judicial. ¿Y cómo termina la película? Bueno, todavía estamos esperando el final, pero en el medio de la trama, en esta causa que es un mamarracho, la protagonista de la causa está proscripta y presa por otra causa que también es un mamarracho. Bueno, la realidad supera la ficción. En este marco, ayer vuelve a tuitear Cristina Fernández de Kirchner ante el ataque y otra vez sacan salir a flote con este mamarracho de la causa de los supuestos cuadernos. Y una de las cosas que dice Cristina Fernández de Kirchner es que es una causa que no tiene tiempos judiciales, sino que tiene tiempos políticos. ¿Y por qué tiene tiempos políticos? Y los tiempos políticos son porque la economía del país y lo que está pasando en el país está cada vez peor. Lo vimos el día de ayer, el dólar está ahí a puntitos de tocar la banda entre la que va oscilando, y claramente esto tiene que ver con que hay algo de lo prometido por la JP Morgan, que iba a largar su préstamo de los 20.000 millones de dólares, que al final parece que no van a llegar. Y bueno, entonces eso genera la especulación, lo que ya todos sabíamos, y eso genera la suba del dólar, y la suba del dólar la inflación, y bueno, y así todo ese trayecto
de esta endeble economía financiera que tiene el gobierno de Javier Milei. ¿Qué necesitan hacer para eso? Bueno, claramente lo que necesitan es distraer a la gente, y qué mejor que distraer a la gente que con una historia tan fantasiosa como la de la causa de los supuestos cuadernos, con esto que mencionaba al principio. Bueno, ayer tuiteó Cristina Fernández de Kirchner, y una de las cosas que decía es que otra extorsión más, Iván, lo que no te cuenta Clarín y La Nación, actuando como verdaderos encubridores de los delitos cometidos por Stornelli y Bonadío en la causa de los cuadernos truchos. A Fabián Gutiérrez lo amenazaron con meter preso a su madre y a su hermana si no declaraba como arrepentido en contra mío. Tenemos en el streaming el video para verlo y escucharlo, y me gustaría que lo podamos hacer en su versión completa, porque me parece que es parte de la visibilización de lo que está pasando en la política en nuestro país, pero también en la economía y también en este nivel de persecución que tienen los opositores al gobierno. El 9 de junio, hace poco, el 9 de junio de este año, estábamos en el programa. A las 20:31 me llega un chat. Dice, mirá, me mandan 2 causas del 2018, yo no sabía a esa altura quién era, me dice, mira, estábamos hablando con Irina y con Juan de cómo armaban causas y de los aprietes. Se ve que se vio también representado por lo que hablábamos. Mira, me manda 2 párrafos que ahora vamos a ver más agrandado. Más abajo en el chat, 20:31 el chat, estábamos en el programa. Por eso a veces, cuando ustedes me miran que veo el celular, es porque permanentemente recibimos información. 20:33 dice, mi causa, mirá, y manda un audio, 20:37, ahí está la foto. Fabián Gutiérrez, yo hasta ese momento no sabía quién era. Ahí le digo, 20:51, perdón, ¿quién sos?, le pregunto yo. Entonces él me responde a las 21:13, Fabián Gutiérrez, te mostraba lo que hacían, que es verdad, porque a mí me pasó. Soy el ex secretario de Cristina, a las 21:14, y ahí termina el chat. Bueno, obviamente estábamos en la mitad del programa, yo lamentablemente después no hablé con él, no volví a hablar. Y vamos a ver el audio que me mandó. Escuchen atentamente el audio de Fabián Gutiérrez, que me manda el 9 de junio a las 20:37. Esta fue la causa que me armaron a mí para después meterme en cana y extorsionarme, que iban a meter presa a mi vieja y a mi hermana, para que me declare como arrepentido. Clarito, ¿no? ¿Escuchó? ¿Con qué lo extorsionaban? Como extorsionaba Stornelli, Bonadío y el macrismo. Lo extorsionaban con que iban a poner presa a la hermana y a su madre si él no declaraba en contra de Cristina. Bueno, esto es lo que está pasando en la República Argentina. Este es un archivo del 2020 y esto es lo que esta es la causa que vuelven a reflotar por tiempos políticos, como dice Cristina Fernández de Kirchner. Ayer en su tuit, postdata 1, dice Cristina Fernández de Kirchner, mientras tanto, según el propio Banco Central, 6,2 millones de argentinos están endeudados con bancos y billeteras para sobrevivir, y cada uno de esos argentinos debe 5,6 millones en promedio. Las billeteras virtuales están con una tasa de impago del 18%, los préstamos personales hechos por fintech, financistas con cuotas, grandes cadenas comerciales o cooperativas tienen una mora del 20%, y la mora por la compra de electrodomésticos ya alcanza el 27%. Una verdadera catástrofe a la que se suman tasas de interés que cuadriplican la inflación del INDEC. Salarios congelados, deudas que crecen y tasas que vuelan. ¿Qué podría salir mal?, dice Cristina Fernández de Kirchner, y agrega una postdata 2 que dice, y ojo, que esos datos del Banco Central reflejan lo que pasa en las clases medias endeudadas hasta el caracú. Más abajito, allí donde la informalidad reina en forma absoluta, las deudas son con los usureros del barrio, que cuando no pagás,
no van al juzgado de turno, sino que accionan por las vías de hecho. Vos me entendés, ¿no? Dice Cristina Fernández de Kirchner, claramente haciendo referencia a lo que pasa en los barrios y lo que pasa en los territorios con el endeudamiento, con el narcotráfico. Bueno, esa es la realidad que estamos viviendo hoy en la República Argentina. Venimos hablando a lo largo de todas estas mañanas, a lo largo de este programa, y lo hicimos hoy durante el día escuchando al compañero del Museo Malvinas, escuchando a Cachorro Godoy y la realidad de los trabajadores. Digo, lo que está pasando en la República Argentina tiene nada más y nada menos que ver con el endeudamiento de las familias y con el endeudamiento nacional y la entrega del país que lleva adelante el gobierno nacional, Javier Milei y Luis Caputo. Todo tiene que ver con todo, decía Pancho Ibáñez, y también repite siempre Cristina Fernández de Kirchner, y ese endeudamiento que se ve a nivel nacional, en lo macro, que parece que no afecta a las clases populares, se termina viendo trasladado en ese endeudamiento que tienen hoy las clases populares y que los lleva a quienes la están pasando peor a tener que acudir a los peores usureros, quienes se hacen dueños de los territorios, quienes después marcan casi como un estado paralelo cuáles son las normas en las que vive nuestro pueblo. Bueno, ojo con eso, porque esta causa y esta historia tan fantástica de los cuadernos truchos está puesta solo para distraer a la opinión pública y distraer al pueblo argentino de lo que verdaderamente está pasando en la economía. Y como coletazo, además, se llevan puesta a la principal líder de la oposición de este gobierno. Eso es hoy la República Argentina. Bueno, hemos llegado hasta acá, son las 8 de la mañana, ya llega Caballero de Día, 23 grados en la República Argentina. Le agradezco mucho a todos los mensajes, no lo pudimos leer hoy. Sí hay un mensaje especial que voy a decir, que es el de hay un mensaje para Leandro Deza, que quieren ver esos ojos que yo arengo desde el micrófono, quieren una foto, la audiencia quiere una foto de Leandro Deza, así que vamos a ver si lo convencemos en el transcurso de la semana para subir una foto y que conozcan los ojos más lindos de la radio. Les agradezco mucho, ya llega Caballero de Día. Muchas gracias Silvio Soler en la operación, en la producción y la coordinación, el gran Gary Castro, Juan Pablo Fierro en la producción periodística, en el streaming, el señor de la foto, Leandro Deza, y en las redes un beso grande a Vicente Castro. En tiempos difíciles, regálese una radio. Sube el volumen, gira el dial a la izquierda y escucha.